La pregunta es, ¿cómo está el Perú en cuanto a poderío militar? ¿Cómo está el Perú en cuanto a fuerza y número de tropas? Para responder esa pregunta tengo dos ideas, una preocupación y una convicción. Vamos a ir primero con la preocupación. Solo entendiendo lo que preocupa al gobierno de transición, podemos explicar el cambio importante que se ha dado a nivel de norma, a nivel de decreto, en torno al servicio militar, al registro militar. Atención, padres de familia que tienen hijos que van a cumplir 17 años. Porque quizá los que tenemos más de 30 años, cuando cumplimos 17 años tuvimos que sacar la libreta militar. Era una forma de que tú como un ciudadano te registrabas en el registro militar. Porque si no tenías ese registro, te declaraban omiso. Inmediatamente pasabas a un grupo de peruanos que se llama como una reserva, ¿no? No eres un militar en activo, eres parte de una reserva y estás en un gran padrón de las Fuerzas Armadas peruanas. A propósito de eso, vamos a explicar el cambio que ha decidido el presidente José Gerí, un cambio que, te digo, muestra una preocupación. El cambio literal es este. Vuelve a ser obligatorio que todo ciudadano peruano que cumple 17 años se presente ante las Fuerzas Armadas y se integre a un registro. La libreta militar es cosa del pasado, ese documento ya no es necesario, pero vuelve a ser obligatorio que el ciudadano le diga a las Fuerzas Armadas a los 17 años: estoy aquí, tengo que registrarme, me avisan cuando me necesiten. Y que sea declarado apto o no apto, digamos, ¿no? Que básicamente ese es el trámite, algunos lo recordarán. Claro, ¿Qué pasa? Yo me emocionó, me acuerdo cuando fui a sacar mi... Además, antes no había el DNI de menor de edad, ¿no? Era como que tu primer documento, el primer momento ya cercano a la mayoría de edad. Te imaginarás que yo fui FAP, ¿no? En mi familia, en mi historia FAP, que iba a ser de otra arma, porque uno puede elegir a qué arma postula y también según el año de nacimiento suele suceder que según la convocatoria de pronto un arma te dice: no, yo ya tengo mis cupos de este año llenos, tienes que ir a otra, no, vas a la Armada, vas a la Fuerza Aérea, vas al Ejército, dependiendo de los cupos, porque la idea no es que todos vayamos a uno o a otro, sino que sea de manera proporcional. Bueno, esa dinámica ha regresado vía una decisión del gobierno de transición que lidera el presidente José Gerí. La decisión de que todo peruano al cumplir 17 años y antes de cumplir los 18 se inscriba en un padrón, en un registro militar. La confusión que podría generarse es, oye, ¿vuelve el servicio militar obligatorio? No, de ninguna manera, estamos hablando de cosas distintas. Pero esta decisión nos revela una preocupación, de que muy posiblemente el número de tropas, el número de soldados peruanos, el número de integrantes de las Fuerzas Armadas peruanas no sea el esperado. Y esta situación, te digo, Lore, ha sido abordada anoche en una reunión en Palacio de Gobierno donde se estaba buscando de alguna manera generar incentivos para que más peruanos se enlisten en las filas de las Fuerzas Armadas. Quiero mostrarte la reunión, ya la tenemos en pantalla. El premier Álvarez, pero también tienes al presidente Gerí. Se presentó en la reunión el nuevo superintendente de SUNEDU, Vicente Espinosa, cercano al presidente, cuestionado por un sector de precisamente la educación, pero que ya en el cargo está siguiendo un poco el libreto que impone el propio presidente. Funcionarios del Ministerio de Defensa. Diríamos, la idea del gobierno de transición es generar algún convencimiento de que más peruanos tienen que integrar las filas de las Fuerzas Armadas.
Y aquí viene, Lore, la convicción, que es una idea que está metida en la cabeza del presidente Gerí, pero que tendrá que ser ejecutada o tendrá que ser meditada, porque el presidente Gerí es un convencido de que debe reinstaurarse el servicio militar obligatorio. Yo sé que hay un tema, y siempre hemos hablado del servicio militar, pero siempre queda en un servicio militar obligatorio no real, porque no, lo obligatorio es para todos ciudadanos sin distinción, excepto aquellos que por distintas circunstancias sean declarados no aptos. Pero no vale que sea servicio militar obligatorio, pero si estás en la universidad, pero si estás en el instituto, entonces no te toca servir, porque eso significa que es obligatorio solamente para aquellas personas en situación más vulnerable, de menos recursos. Eso se vuelve injusto. Si están dispuestos a ponerlo obligatorio, que sea para los hijos de los ministros, para los hijos que pueda tener el presidente, que pueda ser como Corea, que pueda ser como Israel, perfecto, vamos todos. Pero si lo van a poner con un montón de peros, terminas solamente llegando a un bolsón de ciudadanos. Y eso, ¿por qué no puedes decirlo? Es injusto, pues estás discriminando por acceso a la educación. Estamos todavía muy lejos de que esta idea, de que este convencimiento, esta convicción personal del presidente Gerí de considerar válido el servicio militar obligatorio, actualmente rige un servicio militar voluntario, estamos muy lejos de que esto pueda ejecutarse. Estamos, si quieres, Lore, en un momento donde más bien parece el gobierno intentar construir una narrativa interesante que le ayude a su causa de la lucha contra la inseguridad. Pero es interesante, yo creo que es importante fomentar, hacer mejores campañas de difusión de los beneficios que puede servir para una persona postular a las diferentes instituciones armadas. Hoy, en un país donde a veces el acceso a la educación superior, a la educación técnica, es tan complicado, en verdad, uno se forma, ya sea escojan el arma que deseen, uno se forma en la carrera superior o en la escuela técnica de oficiales, de suboficiales, y tiene acceso a educación equivalente a la universidad, a educación equivalente a estudios técnicos, a especializaciones, más allá de que de pronto luego no decidas quedarte en la carrera militar, que tu vocación te lleve a la vía civil, te van a dar una formación valiosa. Hoy que hablamos de los ninis, hoy que hablamos de tantos chicos que en verdad no sienten que tienen futuro y que el tipo de trabajo al que acceden es poco calificado, por lo cual les pagan muy poco, estar dentro del ejército, de la marina, de la fuerza aérea, por supuesto que es una opción. Y yo creo que lo que falta es mejor difusión de todo aquello que te da no solamente la disciplina castrense, sino la formación académica que las tres armas involucran. Realmente falta mucho más que solo comunicación. Me encantaría decirte que las Fuerzas Armadas son atractivas para los jóvenes peruanos, pero no lo son. Porque hay desafíos enormes, no solo en mejorar la paga de los jóvenes soldados, sino también en mejorar la infraestructura, en mejorar, si quieres, la calidad educativa. Tenemos como dato reciente la historia de esta aviadora joven que falleció en la costa peruana, que unos días antes había salido a conectar su celular, a cargar su celular a un centro comercial, porque en la base FAP en la que estaba no tenían luz. Entonces, hay muchos desafíos definitivamente entre las Fuerzas Armadas para poder hacer más atractivas las instituciones a los jóvenes, pero allí está la preocupación. Vamos a los números, que los números exactos no se conocen, que la información de cuántos militares, cuántos soldados y cuántas tropas hay es información clasificada por el gobierno, es información reservada, pero tienes el portal de defensa Global Firepower que te dice, a ver, vamos a mencionar esto entonces primero. Este es un resumen, ahora te lanzo la data, este es un resumen del cambio que ha establecido el gobierno de transición. Vuelve el registro militar, no es el servicio militar obligatorio. Vuelve el registro militar y mire el contexto internacional. No se restablece el servicio militar obligatorio. El registro del ciudadano se realiza al cumplir los 17 años. Ya lo sabemos quienes tuvimos que sacar la libreta militar. Eso se descontinuó, digamos, esa obligatoriedad.
se restablece, ¿no? No hacerlo ocasiona una multa que es un 5% de la UIT, 275 soles. Esta es la información práctica que creo tiene que manejar no solo el joven, sino el padre de familia, la jefa o el jefe del hogar, que puede decirle a su hijo, oye, sabes que a los 17 años, claro, a partir de enero del 2026, tienes que inscribirte, tienes que registrarte para ser calificado por las Fuerzas Armadas y finalmente pasar a ese grupo grande de peruanos en la reserva. Vamos a los números, que es lo que nos importaba, y es donde olfateamos una preocupación. Consideramos que hay una preocupación y por esto se está moviendo incentivos, alguna forma de darle un sentido a esta idea que tiene el presidente Gerí de servicio militar obligatorio a lo Corea, si quieres, ¿no? Los números te muestran, según el portal de defensa Global Firepower, que Perú está en el puesto 45 de 145 países. Más abajo de la media tabla. Más abajo de la media tabla. En población, en reserva, podemos hablar de los que no están en servicio militar activo, se cuentan a 350.000 peruanos. Este es el número que busca aumentar el gobierno con el registro militar obligatorio, ¿no? La reserva, el número de personas, claro, que en cualquier momento pueden ser llamados a pasar al servicio militar activo. El ejército podría tener como máximo 80.000 efectivos. Estoy citando la data que genera el portal de defensa Global Firepower. La Marina, máximo 30.000 efectivos. La Fuerza Aérea, máximo 20.000 efectivos. Estamos hablando de un número que no parece suficiente para ofrecer una garantía de soberanía, una garantía de defensa en nuestro territorio nacional. Y a partir de ese número, la preocupación que se traduce en tenemos que reinstaurar el registro militar obligatorio porque no podemos perder nuestro padrón. Y ahora uno se preguntaría, si ya los peruanos estamos registrados en RENIEC, ¿por qué no se comparten esas bases de datos? Bueno, las Fuerzas Armadas, cuando uno sacaba su libreta militar, se presentaba físicamente, pasaba una inspección y una declaración de apto o no apto, ¿no? Pero en todo caso, esa es la obligatoriedad que está regresando. Atención, si con 17 años no te inscribes, eres declarado omiso y se te va a aplicar una multa de 275 soles. Así que el tema da para mucho y vamos a ver, es un momento que incluso, Lore, creo, el tema, el gobierno lo suelta para que la campaña presidencial que está empezando lo agarre como suyo. El tema de seguridad es el tema más importante, sin duda alguna, en la vida nacional. Y los candidatos están buscando ideas, propuestas. Aquí te digo, está un hecho concreto, regresa el registro militar obligatorio y el presidente Gerí quiere mover la idea de que el servicio militar obligatorio es lo que corresponde. Allí el debate creo que recién podría empezar en campaña, pero esa es la situación con esta información en torno al tema militar. Creo que es información que vale la pena en el contexto en el que estamos viviendo.